y en este caso esta materia con la cual hemos venido enseñando y compartiendo como lo es la creación del hombre. Por lo tanto, le damos gracias a nuestro Padre porque podemos nuevamente conectarnos y de esta forma estudiar este tema. Venimos hablando en relación a la creación del hombre y la importancia que posee el mismo. Y para entenderlo es necesario que podamos conocer algunas expresiones que son las que aparecen en las escrituras desde el inicio en Génesis o Bereshit, donde vemos nosotros cómo todo fue creado, cómo todo fue establecido por el Eterno. Y decíamos allí que una de las cosas que nosotros aprendemos de todo esto es la manera como fuimos creados, y en este caso a imagen y semejanza del Eterno. ¿Y qué representa eso a efectos nuestros, o qué repercusión tiene todo esto cuando lo conocemos de forma apropiada o cuando desconocemos lo que esto representa? Y para ello empezamos a estudiar algunas expresiones, y en este caso veíamos la expresión Selen. Esta expresión Selen que está relacionado con la imagen por el cual fuimos creados, a imagen y semejanza del Eterno. Pero en el caso de lo que representa la imagen o lo que es Selen, muchas veces no hemos entendido por completo quiénes somos como creación. Cuando hablamos de ser hijos del Eterno, ¿hasta qué punto en verdad estamos evidenciando o actuando, comportándonos como lo que decimos ser hijos del Eterno? Entonces, cuando vemos nosotros la escritura donde la palabra nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza, la expresión imagen o Selen viene a ser aquello que se proyecta. ¿Qué es lo que nosotros proyectamos? A través de nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud, ¿qué es lo que estamos reflejando? Primeramente, porque dentro de la perspectiva hebrea, la forma como nosotros actuemos va a declarar o a evidenciar públicamente quién es nuestro Padre. Dependiendo cómo yo me comporte, la gente me va a ver y me va a identificar. Por ejemplo, el Mesías en un momento dado, a ciertas personas con las cuales estaba compartiendo la palabra, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dijo eso? El mismo Mesías establece: porque ustedes hacen las obras que él hace. Quiere decir que estas personas eran vistos como hijos del diablo porque lo que estaban proyectando como imagen son las acciones del enemigo, y por lo tanto de esa forma es como se manifiesta o se evidencia la identidad. De allí que vemos nosotros que la manera como podemos vincularnos con el Eterno, conectarnos con el Eterno, es cuando nosotros hacemos aquello que Él es. Si el Eterno es verdad, nosotros debemos caminar en verdad. Si el Eterno es íntegro, debemos caminar en integridad. Si el Eterno es santo, caminar en santidad. Y si Él es comprensivo, caminar en comprensión. Si Él es amor, caminar en amor. Respeto, bondad, paciencia, y así en cada uno de estos que son vistos como atributos o como midot dentro del ser humano. Entonces, los midot, los atributos o las cualidades que nosotros tenemos, reflejan qué hay dentro de nosotros y quién es nuestro Padre. Y por eso, cuando la Escritura dice que fuimos creados a su imagen, quiere decir que en este mundo deberíamos reflejar al Padre, como el Mesías lo reflejó. O sea, si hay un caso donde vemos nosotros el reflejo del Padre, es a través del Mesías.
El Mesías es el ejemplo en el cual puede vivir y puede reflejar al Padre a través de sus acciones. Por eso la escritura en Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16, Colosenses 1, verso 15 y 16, dice la palabra, Él, hablando del Mesías, es la imagen del Elohim invisible. Él es la imagen, el Selen del Elohim invisible. Esto nos indica que el comportamiento, la conducta, la actitud del Mesías fue apegada por completo al Padre, y de esta manera podía ser su reflejo. En el caso de Pablo, vemos que de igual forma tiene ese comportamiento, al punto que él dice, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Por lo tanto, la forma en la que Pablo se conectó con el Eterno a través del Mesías trajo como consecuencia de que él fuera el reflejo del Eterno también. Por eso, la oración del Mesías, y la hace pidiéndole al Padre, que de la misma forma como él se conectó con el Eterno, siendo un Ejad, que de igual forma nosotros también podamos conectarnos con el Padre. Dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. La única forma de ser uno es que internamente nosotros empecemos a experimentar un tikkun nefesh o una rectificación de nuestra alma, y que de esta forma nosotros podamos evidenciar a través de nuestras acciones quién es el Eterno en nuestra vida. De esta manera pudiéramos decir que Él es nuestro Padre, o a lo mejor pudiéramos decir que no es nuestro Padre. Si una persona camina en mentira, el Eterno no es su Padre, porque quien miente desde el principio, quien es el padre de mentira, es el enemigo. Entonces, cómo tú te comportes, cómo tú actúes, cómo tú vivas, va a reflejar tu identidad. Entonces, esta palabra que aparece acá en la Escritura, cuando nos dice que fuimos creados a imagen del Eterno, esta expresión Selen viene de una raíz que es Sel. Sel significa sombra. Sel significa sombra. Entonces, cuando nosotros vemos que somos imagen del Eterno, o que hay una proyección del Eterno a través de nosotros, ¿qué es lo que estamos proyectando? Entonces, los sabios enseñan que de la forma como tú te comportes, desde el cielo es lo que tú vas a traer a este mundo. Lo que tú hagas en este mundo, eso es lo que vas a activar desde el cielo. ¿Qué cosas estás haciendo en este mundo? Es lo que tú estás activando, es lo que tú estás trayendo a este plano terrenal. Por eso es que la Escritura nos dice, y son expresiones que a veces se han malinterpretado por no entender la perspectiva hebrea, cuando dicen, con la vara que midas serás medido, eso de midá que negue midá, que viene a ser la forma en que actúan contigo, de igual manera como tú actúes con otro. Con la vara que midas serás medido no es un asunto de castigo, no es un asunto de premio. Es un asunto de qué es lo que tú estás creando, qué es lo que tú estás construyendo con tus actos. Ejemplo, si tú actúas con alguien de forma incorrecta, contigo también van a actuar de manera incorrecta. Si tú le mientes a alguien, a ti te van a mentir. Si tú eres despiadado con alguien, también van a ser despiadados contigo. Si a ti te gusta juzgar y señalar a la gente, a ti te van a juzgar y a señalar. Porque lo que tú estás haciendo simplemente es aquello que se va a reflejar en este mundo a través de tu acción. Si yo actúo con amor, otras personas actuarán con amor conmigo.
Si yo actúo con respeto, otras personas actuarán con respeto hacia mí. Todo depende de cómo sea mi comportamiento, sea mi conducta, sea mi actitud, será la forma como el mundo se va a manifestar conmigo. Y en este caso, cuando hablamos de que somos creados a imagen del Eterno, desde el cielo, se espera que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud, al ver nuestro Neshama, porque los seres espirituales, lo que están viendo es lo que está espíritu. Los seres espirituales ven aquello que es intangible, lo que no es palpable. Y en este caso, cuando los seres espirituales están viendo el Neshama de cada uno de nosotros, está viendo a alguien que viene a ser imagen del Eterno o la sombra del Eterno. Entonces, ¿cómo esta persona que es imagen del Eterno o la sombra del Eterno puede actuar de una manera contrario a lo que es la luz que debe proyectar? ¿Cómo una persona puede reflejar algo diferente a lo que es su vida como hijo del Eterno, como alguien que debe actuar conforme a lo que está establecido? Y de esta manera empezamos a ver cómo no hay una concordancia entre aquello que nosotros decimos a través de la escritura, porque no sabemos citas bíblicas, porque no las memorizamos, y nuestras acciones. Hablamos mucho del amor, pero en verdad no expresamos amor. Hablamos mucho de la gracia, pero mucha gente son muy críticos, juzgan, son severos, son jueces inclementes, establecen sus propias leyes. Entonces, ¿de qué gracia están hablando? Actúan sin integridad. Entonces, ¿cómo van a poder expresar una verdad si para empezar deben ser íntegros? Esto nos muestra que en la palabra, la forma de ver el desarrollo espiritual, cómo una persona puede ser vista como alguien que ha alcanzado un nivel elevado de desarrollo espiritual, solo es medible a través de su crecimiento personal. El crecimiento personal, su rectificación, su construcción interna, o lo que dice Pablo, la renovación de la mente, que lo dice en muchas citas bíblicas, es lo que va a evidenciar el desarrollo espiritual. O sea, si vemos a alguien que camina en integridad, que es justo, respetuoso, comprensivo, bondadoso, empático, humilde, estamos viendo a alguien con un gran desarrollo espiritual, porque es una persona que ha podido controlar su alma a través del dominio propio, caminando en disciplina y llevando todas estas cualidades a la medida correcta. Y de esta forma es alguien que no reacciona frente a los eventos o los factores externos, sino que es alguien que decide. Por ejemplo, hay personas que dicen: More, si hay alguien que viene y me ofende y me grita, ¿acaso yo no me voy a defender? ¿Acaso yo no voy a decir? Sí, eso es lo normal. Eso es lo que cualquier ser humano haría. El asunto es que nosotros, como hijos del Eterno y como somos ese reflejo, esa imagen del Eterno, no podemos comportarnos, no podemos actuar como alguien actuaría de forma natural. O sea, a nosotros se nos demanda más por ser hijos del Eterno. Cuando vemos gente que compite ministerialmente, cuando vemos celos ministeriales, cuando vemos las envidias, cuando vemos que alguien, para poder destacarse, tiene que hablar en contra, descalificar, menospreciar o hablar en contra de alguien simplemente porque quiere resaltar, en verdad es alguien que tiene muchos problemas internos. Es alguien que le faltan muchos procesos. Es una persona que no ha tenido una rectificación de su alma. Es alguien que no está expresando que es imagen del Eterno. Y por lo tanto, como decíamos al principio,
Si no es imagen del Eterno, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es su Padre? Porque a través de sus obras o acciones podemos ver todo aquello que está reflejado en la identidad del creyente. ¿Quién es entonces su Padre? Otro punto que es importante tomar en cuenta, y de allí lo que hablábamos en la clase previa, es que la forma de poder nosotros construirnos, la manera en la cual nosotros podemos alcanzar un nivel de desarrollo espiritual elevado, producto de un trabajo interno, producto de una construcción de nuestro mundo interior, de una rectificación, o lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Para mí esa cita de Romanos 12:2 es la clave para la persona que desee crecer. Cuando una persona desea avanzar, crecer, tiene que vivir esa cita. Una persona que no se adapta a este sistema, una persona que experimenta una transformación externa como resultado de una renovación interna y tiene la capacidad de discernir entre aquello que está conforme a la palabra y aquello que no es conforme a la palabra para actuar. Esa cita, así como la acabo de parafrasear, es la clave para toda persona que desee ser un verdadero hijo del Eterno. Toda persona que en verdad desee caminar una vida en santidad, la cual es importantísimo, porque sin santidad nadie verá al Eterno. Entonces, en relación al crecimiento personal y la forma como nos vamos construyendo, el lugar que el Eterno ha creado como propicio, como importante o relevante para esa construcción, producto de que en ese lugar o en ese espacio somos realmente espontáneos o libres o no tenemos nada de qué cuidarnos, es la casa. En nuestra casa, en nuestro hogar, es donde nosotros realmente somos libres, es donde somos espontáneos, es donde no estamos pendientes del qué dirán, ni qué van a pensar de mí, y no tengo que estarme como que arreglándome para salir a la calle, porque estoy dentro de mi casa y aquí puedo estar como a mí me gusta. O sea, una zona de confort donde la persona se siente muy cómoda porque es tal cual. O sea, dentro de la casa la gente es transparente, o por lo menos en la mayoría de los casos, al menos que alguien esté viviendo un problema y lo tenga como que escondido, y eso es otra cosa. Pero en la casa, en el hogar, con nuestra esposa, es que la persona es totalmente transparente. Y esto nos indica, y volvemos al concepto de imagen, que cuando el Eterno crea al hombre, y es lo que venimos estudiando, cuando el Eterno crea al hombre lo crea de la tierra, de la tierra. Por lo tanto, el hombre tiene una gran conexión con lo terrenal. Pero cuando el Eterno crea a la mujer, no la saca de la tierra, la saca del hombre. Quiere decir que ella tiene menos conexión con lo terrenal, producto de que fue sacada de aquello por lo cual el Eterno vino a crear y diseñar al hombre. Entonces, como el hombre es imagen y semejanza del Eterno, y la mujer estaba en el hombre al ser sacada, ella es imagen y semejanza del Eterno, pero la palabra dice, te voy a hacer una ayuda idónea. Te voy a hacer una ayuda idónea, porque no puedes alcanzar tu propósito estando solo. Esta expresión de ayuda idónea en hebreo es la palabra eser kenegdo. Eser kenegdo viene a ser una ayuda que es contraria. O sea, es la ayuda que va a estar frente a ti. En pocas palabras, es la que te va a decir aquello que tú no ves.
Por lo tanto, cuando vemos nosotros, y por eso la importancia cuando leemos las escrituras y vamos al hebreo, cuando vemos nosotros que dice que el Eterno sacó del hombre una costilla o de su lado a la mujer, eso que tomó del hombre, que muchas personas dicen que es la costilla, la palabra que aparece allí es selen, es la misma palabra. Quiere decir que la mujer es selen, o sea, la mujer viene a ser un reflejo de lo que el hombre es, porque fue hecha a imagen del hombre, que viene a ser imagen del Eterno. En pocas palabras, la mujer le va a reflejar al hombre todo aquello que debe rectificar. O sea, la mujer, para efectos de lo que enseñan los rabinos, es que la mujer viene a ser como un espejo. La mujer viene a ser el espejo que le muestra al hombre qué áreas debe construir. Por eso es una ayuda idónea, porque le está mostrando lo que él no tiene capacidad para ver. El asunto es si el hombre tiene la humildad para reconocer la labor como ayuda idónea de la mujer en su vida. Si el hombre tiene la humildad, tiene la madurez de ver a su esposa como un instrumento de construcción personal, puede llegar a un nivel muy elevado. De allí cuán importante es saber escoger, elegir a la persona con la cual se va a casar. Una cosa, y en esto quiero hacer una diferencia, una cosa es cuando nosotros decidimos o elegimos guiados por nuestra alma que ve a través de nuestros ojos, y otra cosa es cuando nosotros recibimos a través de nuestro hombre interior la persona designada por el Eterno. No es lo mismo tener una pareja designada por el Eterno a una pareja que yo elegí, porque tendríamos que evaluar bajo qué criterio, bajo qué óptica yo elegí esa pareja. Porque si yo elijo mal, entonces el espejo va a proyectar una imagen totalmente distorsionada. Si yo elijo mal, esa persona no será el instrumento correcto o apropiado para mi construcción. Entonces, al estar en ese conflicto, lamentablemente no vamos a estar unánimes, no vamos a estar de acuerdo. ¿Y cómo pueden estar dos personas juntas si no están de acuerdo? Dice la palabra, una casa dividida contra sí mismo perece. Entonces, una persona que no tiene como pareja a la persona designada por el Eterno, nunca podrán llegar a ser una sola carne. Nunca podrán construirse como un Adán. Nunca podrán trabajar en su mundo interior y que cada uno pueda sacar lo mejor de sí mismo para transformarse en ese verdadero hijo del Eterno y de esa forma poder cumplir con su rol, que a ello está unido su propósito. Quiere decir que una mala elección puede traer como resultado que una persona pueda verse estancada o pueda verse influenciada para bien. Influenciada para bien porque la persona que tiene la designada por el Eterno. O puede verse estancada, puede verse afectado para mal porque la persona la escogió guiado por su alma. Y un alma no renovada, un alma no procesada, camina conforme a la realidad, no conforme a la verdad. Un alma no procesada, no rectificada, no trabajada, se va a guiar por la realidad que capta a través de los sentidos. Y ese escenario que está viendo, las personas que está viendo, las define, las evalúa y tiene un juicio de valores en relación a ello, de acuerdo a su criterio. Pero como el alma no ha sido procesada,
tiene una visión totalmente malograda o incorrecta de sí mismo y del mundo, y por lo tanto su elección no va a ser la mejor. Esto nos indica que en la medida en que nosotros podamos evaluar muy bien nuestra vida, y de allí la importancia de los líderes, los ministros, las personas que están al frente de una congregación, de enseñar, de formar a las personas desde joven para que entiendan quiénes son como hijos, pero también puedan tener la capacidad de verse en todas aquellas áreas donde van a asumir una responsabilidad, sea como esposo, que es la primera responsabilidad, luego como padre, y así en cada una de ellas. Pero si la congregación o la iglesia, que es el lugar donde se debe dar estas herramientas de construcción, no se están dando, entonces estamos viendo personas que están asumiendo el matrimonio de forma empírica. Bueno, vamos a experimentar, vamos a ver cómo nos va. Y la referencia que tienen del matrimonio es la de sus padres, que a lo mejor no es lo más correcto, la del vecino, la de los amigos, lo que ven en la televisión, lo que ven en la película, lo que aprendieron en un libro. Eso distorsiona por completo el diseño perfecto creado por el Eterno cuando hablamos de matrimonio. Y por lo tanto, si eso está distorsionado, lo que dentro de esa casa se va a construir también será deformado, porque no tiene las bases correctas. Por eso es que el salmista dice, si nosotros quitamos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Si quitamos los fundamentos establecidos por el Eterno para construir un matrimonio basado en un diseño, y no caminamos conforme a ese diseño y cambiamos los fundamentos, el matrimonio es un desastre, y por lo tanto nuestra vida también. Así que veíamos en clase previa, cuando hablábamos del hombre y de la mujer, cuando hablamos de ese ish y de esa isha, o de ese varón y esa varona, como muchos lo mencionan, que el hombre fue creado, y vemos que esa palabra ish, que está formada por la letra Aleph, la letra Yod y la letra Shin, como lo vieron en la clase previa, yo se los coloqué allí, vemos que en relación a la mujer, a la Isha, que fue creada y su nombre se escribe con la Aleph, la Shin y la Hei, tienen dos letras que comparten. Ellos comparten la letra Aleph y la letra Shin. El hombre y la mujer tienen esas letras en común. Pero el hombre tiene una letra y la mujer tiene una letra que son diferentes. En el caso del hombre, la Yod, y en el caso de la mujer, la Hei. Pero estas dos letras que tienen diferente, cuando se unen, forman la palabra Ya. Ya es un nombre del Eterno. De hecho, aparece mucho en los Salmos. Y esta palabra Ya, que es una de las formas como podemos llamar al Eterno, es la que da testimonio de que el Eterno está dentro del diseño del matrimonio. O sea, cuando una pareja se guía y tiene al Eterno como la brújula, como la guía, como el faro para poder transitar dentro del matrimonio, el matrimonio va a ver dentro de sí la luz del Eterno, la paz del hogar. Era tanto así que cuando leemos en la Torá la casa de Abraham Avinu, la casa del patriarca de Abraham, dice, la Torá enseña, y lo leemos en hebreo, que cuando la gente quería llegar a la casa de Abraham y quería saber dónde estaba la casa de Abraham, el ambiente en la casa de Abraham era tan lleno de la presencia del Eterno, y era tanto la actuación de su esposa, de Sara, en favor de aquello que el Eterno le había revelado, que la paz del hogar, o el Shalom Bay, impregnaba la casa. O sea, dentro de la casa se respiraba un Shalom, una paz como nunca antes. Y el Eterno que mora en el Shalom, el Eterno que mora en la paz, entonces posaba una nube sobre la casa de Abraham.
Entonces, cuando la gente quería saber dónde vivía Abraham, la referencia es, busquen la casa que tiene la nube arriba. La casa que tiene la nube arriba, esa es la casa de Abraham. Esto nos indica que un matrimonio tiene que construir en su casa una especie de tabernáculo donde more la presencia del Eterno. Pero para que la presencia del Eterno pueda morar en la casa, ellos dos deben unirse con el Eterno y transformarse en una sola carne. Cuando se transforman en una sola carne, esa letra Yod que tiene el hombre y la letra Hei que tiene la mujer se unen y forman el nombre del Eterno. Ahora, ¿qué sucede cuando esas acciones o esas actitudes dentro de la relación no son las mejores? Y hay diferencias, y hay conflictos, y se llegan hasta las crisis, y no saben comunicarse porque caen en la discusión, se irrespetan, se ofenden. Todo eso hace que el Shalom Bayit o la paz del hogar no exista dentro de esa casa. Y si el Shalom Bayit, la paz del hogar, no existe en la casa, tampoco la presencia del Eterno va a estar. Porque el Eterno se vincula con aquello que es igual a Él. Por eso es que fuimos creados a su imagen. Nosotros deberíamos proyectar aquello que es la esencia del Eterno. Si el Eterno es paz, deberíamos caminar en paz. Si el Eterno es amor, deberíamos caminar en amor. Si Él es respeto, debemos caminar en respeto, en comprensión, en empatía. Y la forma de practicarlo es en la casa, para empezar. Pero si en la casa no lo practicamos, si en la casa no lo llevamos a la acción, no tenemos ese comportamiento, estamos deformando o dando una imagen incorrecta del Eterno. Por eso es que la Escritura dice que por nuestras acciones el nombre del Eterno es glorificado, o por nuestras acciones el nombre del Eterno es blasfemado. La forma como yo me comporte o me conduzca va a traer como consecuencia de que el mundo pueda glorificar al Eterno a través de mis acciones o pueda blasfemar del Eterno a través de mis acciones. Quiere decir que la gente ve al Eterno a través de nosotros, que debemos ser la imagen del Eterno porque fuimos creados de esa manera. Y resulta que no es así. Y no es así porque no nos hemos dado a la tarea de construirnos, de trabajar internamente. La gente está pendiente de tantos temas sensacionalistas y amarillistas, y quiero estudiar bien Apocalipsis, quiero estudiar esta parte mística, y quiero practicar conocer este secreto, este misterio. Y resulta que el misterio más grande somos nosotros mismos. Y no significa que esos temas de pronto no sean importantes, pero a lo mejor no son los más relevantes para nuestra vida. Se lo explico de esta manera. En Israel, cuando se enseña la palabra, cuando se enseña la Torá, que es la instrucción, la forma de enseñarla por los maestros a los niños desde los 3 años, es enseñar basado en aquello que necesitan para su edad, para su condición, para que ellos puedan irse construyendo como verdaderos hijos del Eterno. O sea, no estudia para satisfacer una inquietud, una duda o algo. No. Ellos estudian dentro de un diseño y de forma sistemática para irse construyendo como mejores personas. Por eso es que un niño a los 13 años, cuando es evaluado por los rabinos, es declarado hijo del mandamiento, o como es en hebreo, bar mitzvah, y ya es responsable de sus actos. Lo que no puedes ir es a la guerra, pero ya es responsable de tus actos frente a la sociedad. Y eso era lo que estaba haciendo Yehoshua, o el Mesías, en su momento, cuando tenía esa edad, y se les perdió a sus padres y no lo encontraban. Y dice que cuando lo van a ver estaba en el templo siendo evaluado y compartiendo con los rabinos y con los sabios. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Su bar mitzvah. Estaba siendo evaluado
para ser declarado hijo del mandamiento, ya es un adulto y ya es responsable por sus actos. Entonces, la forma de estudiar está basada en aquello en lo que yo me quiero convertir. Y si yo me quiero convertir en un verdadero hijo del Eterno, voy a estudiar todos aquellos temas que me ayuden en ese proceso. Y a veces la gente está más interesada en estudiar los caballos de Apocalipsis y otros temas que no ayudan en su crecimiento personal. Y repito, no es que esos temas no sean importantes, pero no son la prioridad. O sea, la forma de estudiar y muchas veces de aprender algo es bajo una visión muy sensacionalista, muy chauvinista. Una forma de ver las cosas a veces basado en la emoción, en lo que está en el tapete. Por ejemplo, hay personas que comenzando a estudiar raíces hebreas, sin tener una perspectiva hebrea, sin pensar como judío, sin saber hebreo, ni nada por el estilo, se les llama la atención la parte mística y empiezan a buscar aquello que está relacionado con la cábala. Y sin entender la perspectiva hebrea y lo que representa todo esto, empiezan a sacar conclusiones de lo que supuestamente están estudiando de la cábala, que la cábala no dice. Entonces, uno de los problemas que yo considero no es que no entendamos. El problema no es que no entendamos un tema o no entendamos algo, porque siempre van a haber cosas que no las entendemos, que no las conocemos. Siempre eso va a existir. Entonces el problema no es la falta de entendimiento, porque en algo carecemos de entendimiento. El problema es cuando entendemos mal, porque cuando yo entiendo mal, empiezo a interpretar las cosas a mi juicio, y si mi criterio es deformado o es incorrecto, las conclusiones que yo saco de lo que leí es incorrecta. Y si yo me voy a dar a la tarea de transmitirlo pensando de que tengo la verdad, de que tengo la razón, o de que lo que yo estudié es lo correcto, lamentablemente voy a llevar por el camino del error a otros que tampoco saben. Por eso, cuando la gente empieza a estudiar la Torá, cuando la gente va a un lugar de estudio bajo perspectiva hebrea, lo primero que le van a enseñar es cómo se construye como persona. Porque eso es lo básico, eso es lo elemental, y eso es lo que no se estudia. Y son temas que se conocen dentro del entorno hebreo como temas de Musar. Porque los temas de Musar están relacionados con la ética, con el comportamiento, con la conducta. Y eso es lo que nos ayuda a crecer. Es tanto, hay un libro que son 2 tomos que habla del camino de lo justo, cómo debe caminar correctamente a alguien que es un justo a los ojos del Eterno. Este libro, que por cierto aquí lo tengo, se llama Orjot Tzadikim. Y este libro, que es uno de los libros que dentro de la perspectiva hebrea y de los rabinos, es uno de los prioritarios al momento de estudiar. O sea, nadie va a enseñarle a una persona que si cábala y cosas de estas sin antes estudiar esto. Porque si esto no lo sabes, si esto no lo aprendes, si tú no te construyes a través de esto, en tu alma van a haber filtros. Y esos filtros son los que van a definir de forma correcta o incorrecta lo que tú estás recibiendo. Y si lo que tú estás recibiendo viene de un mundo, una cultura que es hebrea, y en esa cultura tú no viviste, tú no naciste, no estudiaste directamente con ellos, ni has vivido entre ellos, no vas a interpretar de manera correcta lo que ellos dicen. Entonces, este libro, miren los puntos a tratar, se los digo rápidamente. El orgullo, la modestia, la vergüenza, la arrogancia, el amor, el odio,
la misericordia, la crueldad, la alegría, la angustia, el remordimiento, el enojo, la benevolencia, la envidia, la diligencia, la pereza, la generosidad, la avaricia, la memoria, el olvido, el silencio, la falsedad, la verdad, la adulación, el chisme, el arrepentimiento y el temor reverente al cielo. Esos son los temas más importantes y a los que más énfasis le dan los rabinos. Que la gente pueda superar todo esto, porque es la forma como pueden reflejar realmente la imagen del Eterno, con la cual fuimos creados. Entonces, todos estos son atributos o cualidades que deben estar alineados en una medida correcta. Y el ser humano las tiene todas descontroladas. Entonces, en medio de ese descontrol, imagínense, pongamos un ejemplo. Una persona que es orgullosa, una persona que es prepotente, y esta persona empieza a estudiar las escrituras, y ahora que se sabe 2 o 3 cosas, él siente que posee un poder. Y con esa palabra que ha aprendido, producto de no haber una renovación en su mente, producto de no haber una rectificación en su alma, ahora esa prepotencia no procesada, no controlada, no minimizada, va a traer como resultado que aumente. Porque ahora la persona, en medio de su arrogancia, como tiene conocimiento, se siente superior. Y con la palabra, en vez de ayudar y ser de bendición a otro, lo que va es a golpear, va a ofender, va a humillar, va a menospreciar, va a hacer sentir a los demás como ignorantes, como lo peor, como que no saben nada. Y él se va a sentir como lo más elevado, lo superior, lo más importante, lo relevante. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estudió los temas correctos en su vida. Y Pablo, hablando de esto, los revela claramente. Pablo empieza a hablar de estos midot o de estas cualidades, de estos atributos que debemos tener y que debemos reflejar, y los empieza a mostrar, y en nuestras Biblias se ven como los frutos del Espíritu. Pero también manifiesta las cosas que son malas, aquellas cosas que de pronto no son las correctas. Entonces Pablo empieza a mencionarlas como las obras de la carne. Quiere decir que cuando una persona empieza a trabajar las obras de la carne, porque todos nosotros las tenemos, y empieza a minimizarlas, empieza a controlarlas, pero al mismo tiempo está trabajando esos midot, esos atributos que están relacionados con su espíritu, con su hombre interior, se va a transformar en una mejor persona. Esa persona va a ser realmente la imagen del Eterno, porque empieza a reflejar el amor del Eterno, la integridad del Eterno, la humildad del Eterno, la comprensión. Ese es un verdadero hijo del Eterno. Entonces, es importante tomar en cuenta todo esto. Y es algo que yo vengo aconsejando desde hace 25 o 26 años, cuando empecé a enseñar las escrituras bajo la perspectiva hebrea. Hace 25 o 26 años, cuando empecé a enseñar esto, siempre el énfasis era en quién nos estamos convirtiendo. Porque Pablo, cuando nos habla de todo esto, nos dice lo siguiente, y es esto: somos hijos del Eterno, tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Aquel que nuestra alma ha venido desarrollando y que sin control ha venido actuando y reaccionando frente al mundo y ha empezado a satisfacer todos los deseos y las pasiones que tiene. Ese viejo hombre es el que ha estado en control. Ejemplo, una persona que tiene 17 años de edad, una persona, un joven de 17 años y una persona de 50 años, a ellos dos se le habla de la palabra
Se le habla del camino, la importancia de la justificación, que deben experimentar la redención, que deben ser parte del reino cuando venga el Mesías. Se le habla de todo esto. Y el de 17 años y el de 50 dicen, queremos caminar de esa forma, queremos reconocer eso, queremos aceptar, queremos convertirnos, queremos ser hijos del Eterno. Los dos aceptaron en el mismo tiempo, el mismo mensaje. La pregunta que podemos hacernos es, ¿quién debe trabajar más internamente? ¿Quién va a vivir más procesos internamente? ¿Quién es el que debe rectificar más cosas en su alma? ¿El de 17 o el de 50? El de 17 años apenas está empezando a vivir. El de 50 ya tiene una vida, ha tomado decisiones, ya tiene una profesión, ya se casó, tiene hijos y tiene muchas experiencias que para él son importantes y que las tiene como referencia para tomar decisiones. O sea, sus buenas experiencias o lo que define como éxito, para esta persona se transforma como en un principio a seguir. Y ahí es donde está el error. Porque para efectos del mundo la persona puede ser exitosa, pero para efectos del reino, para efectos de la palabra, para efectos del Eterno, la persona fracasó. Porque la persona no alcanzó a desarrollar su potencial como alguien que fue creado a imagen y semejanza del Eterno. Y que siendo hijo debería reflejar la imagen de su padre. Y resulta que no es así. Entonces, esta persona de 50 años, imagínense lo que en su alma, en el viejo hombre que dice Pablo, debe trabajar. ¿Cuánto debe trabajar? ¿Cuánto debe procesar? Muchísimo en comparación con el de 17. Lo único que el de 17 no tiene mucha madurez, pero dentro de sí apenas está desarrollando un sistema de creencia, apenas está desarrollando un criterio, un juicio de valores. El de 50 no, ya el de 50 piensa que se las sabe todas. Entonces eso hace que el proceso de conversión, de despojarse del viejo hombre para convertirse en un verdadero hijo, que no es algo instantáneo sino progresivo, eso hace que sea más tardío, que sea más lento, que sea más difícil, porque dentro de su vida va a vivir más conflictos, va a experimentar más crisis, porque tiene más cosas que depurar. Entonces hay cosas que si no le causan conflicto, las puede aceptar y decir, tengo que cambiar esto. Pero aquellas que le generan conflicto, porque es diferente a su punto de vista, y es un punto de vista que él cree que es el correcto, eso va a traer como resultado que él sienta que aquello que se le está diciendo es como una amenaza. Y dentro de sí va a generar un mecanismo de defensa que reacciona frente a la amenaza y por lo tanto se bloquea. Y empieza a rechazar la verdad que lo va a liberar, porque dentro de sí existe un filtro que no le permite aceptar y reconocer la verdad, porque el viejo hombre domina. ¿Cuántas veces nos hemos dado a la tarea de trabajar de forma constante, progresiva, de manera sistemática, todos estos elementos para hacer del creyente un verdadero hijo del Eterno? Y no veamos lo que vemos. Si a nivel ministerial a veces no se da el ejemplo, ¿qué podemos esperar de la persona que asiste? Si al nivel ministerial vemos gente, pastores hablando en contra de pastores, pastores desacreditando a otro pastor, pastor que prácticamente se hace como que enemigo de otro porque piensa diferente, pastor que se siente con celos ministeriales porque el otro tiene tantos miembros y él tiene menos, pastores con envidia porque el pastor tiene un programa en la televisión y él no, pastores que tienen celos porque esta persona tiene buenas instalaciones y él no, pastores que hablan en contra, pastores que juzgan,
si eso lo hacen los pastores, imagínense qué queda del pueblo que está oyendo ese mensaje, donde desde el púlpito el que está hablando es alguien no procesado y que tiene mucho resentimiento. Si esa persona no procesa el resentimiento, desde el púlpito está hablando como el viejo hombre. ¿Qué ejemplo está dando al pueblo? ¿Cuál es la sombra que está reflejando? ¿Cuál es la imagen que está reflejando? Y eso es lo lamentable. Y hay personas que piensan que tienen que hacerlo. Levantan la bandera, el estandarte de la justicia y la verdad, y en nombre de eso hablan de todo el mundo, critican, condenan, señalan, acusan, desacreditan, cuando ese no es el mensaje. Y ese no es el mensaje por algo muy básico y muy sencillo. La Escritura nos muestra que toda persona que es humillada en público, toda persona que es presentada al escarnio público, esa humillación pública es vista como asesinato. Y la palabra condena el asesinato. No se puede asesinar. Y cuando yo humillo, vejo, maltrato, desprecio, desacredito a alguien públicamente, esa humillación es como un asesinato. Eso lo enseña la Torá. Entonces, esto nos muestra que lo dicho por Pablo no es cualquier cosa. Debería ser la punta de lanza sobre la cual nosotros trabajemos. Y es poder hacer de los creyentes verdaderos hijos del Eterno. En pocas palabras, cuando venga el Mesías a establecer el reino y nos presentemos delante de él, la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿en quién me convertí? Desde que yo conocí esta palabra, este mensaje y acepté al Señor, ¿en quién me convertí? ¿Qué cosas mejoré? ¿Qué cosas cambié? ¿Qué cosas superé? ¿Con qué cosas del mundo corté? Porque dependiendo en quién nos convertimos, será lo que permita ser parte del reino. Porque eso es lo que se define como santidad. La santidad es la manera en que yo me desconecto del viejo hombre y de las cosas del mundo para conectarme con lo santo, con lo celestial, con los principios y fundamentos establecidos en la palabra. Por eso es que la Escritura dice: si nosotros somos hijos de luz, debemos andar en luz y no en tinieblas. Entonces, si yo ando en luz, debería andar en amor, en respeto, comprensión, humildad, integridad, honestidad, respeto, compromiso. Porque soy un hijo de luz. Me convertí en eso. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que el hombre y la mujer, al ser creados, empiezan a trabajar en procura de ser mejores personas. Y ahora, luego de crear el Neshama, que viene a ser el hombre interior, de crear el alma, que viene a ser el Nefesh, en Génesis capítulo 2, verso 7, es cuando viene el Eterno a formar al hombre del polvo. El Eterno ha venido dándole instrucciones, bendiciones y una serie de cosas al hombre y a la mujer, a este Adán que lo conforman, el varón y la varona, como lo vemos en la Escritura. Eso se lo viene dando cuando no tienen cuerpo, cuando no tienen carne. En Génesis 2.7 es cuando el Eterno forma al hombre del polvo de la tierra. Ahí forma al hombre. Ahí es cuando hace el cuerpo, lo que es conocido en hebreo como basar. Y dice luego: y sopló en su nariz aliento de vida. Ese aliento de vida, que viene a ser en hebreo el Rúa, es lo que nos permite movernos, estar vivos. Es como un auto, un carrito de estos mecánicos de control que tiene baterías,
La batería, las pilas que le colocamos son las que permiten que el carrito pueda andar. O un reloj, tenemos un reloj, se le coloca una batería, una pila para que él pueda funcionar y dar la hora. Si le quitamos la batería, el reloj se para. El espíritu, el rúa, el aliento de vida, viene a ser esa batería. Entonces vemos, de acuerdo a la palabra, que fuimos creados de esta manera. Primeramente, Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre, y ahí está hablando del Neshama, y está hablando del hombre interior, que todos tenemos y que es igual en todos nosotros. Todos tenemos un hombre interior, pero vemos que cuando va a crear al hombre, que es en Génesis 1:27, crea al hombre, vemos que al hombre lo crea con una doble iod, que lo vimos en la clase pasada. Una letra que es como un ganchito, tiene dos ganchitos, dos ganchitos. Aparece la expresión Vayexé, hablando de crear, de formar al hombre. Y eso está relacionado al alma. Pero allí en el alma dice, varón y hembra los creó. Entonces quiere decir que el varón y la hembra tienen el mismo Neshama, pero el alma es lo diferente. Y en el caso de los animales, el perro, el gato, el tigre, el león, no tienen Neshama, no tienen hombre interior. ¿Ok? Eso en Génesis 1:26, Génesis 1:27. Luego, en Génesis capítulo 2, verso 7, dice la palabra, y formó. Y ahí vemos cómo el hombre es formado, o se le da carne, o se le da cuerpo. Y luego dice, y sopló aliento de vida, que es el Rúa. Ese es el aliento de vida y nos hace ser un ser viviente. Quiere decir que nosotros estamos compuestos por 4 cosas: Neshama, Nefesh, Basar y Ejad. 4 cosas: Neshama, Nefesh, Basar y Rúa. El problema es que cuando esto pasó al griego, la palabra Neshama y la palabra Rúa las unificaron y lo colocaron como neuma. En el caso del alma, que es Nefesh, al griego pasó como Sushe, y lo que es en hebreo como basar o cuerpo, al griego pasó como soma. Por eso es que cuando unen a este Neshama, que es el hombre interior, con el Rúa, que es el aliento de vida, lo unen y lo hacen uno solo como neuma. Es por eso que la gente ha enseñado tradicionalmente, sin darse a la tarea de investigar desde las fuentes originales que son hebreas, se quedaron con el concepto griego y la gente dice que somos una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Pero de acuerdo a la escritura no es así. Tenemos un hombre interior, tenemos nuestra alma, tenemos nuestro cuerpo y tenemos un aliento de vida. De esta manera estamos compuestos. Ahora, ¿qué sucede? Hay 2 elementos que son los importantes y que debemos tomar en cuenta: el hombre interior y el alma, el Neshama y el Nefesh. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro proceso, como dice Pablo en Romanos 12, verso 2, en nuestro proceso de renovación de la mente, que viene a ser la forma como empezamos a renovar, a cambiar, a desaprender en el alma, que no es nada sencillo el proceso de desaprender. En ese proceso vamos a ver que dentro de nosotros va a haber resistencia. Y era lo que yo decía al principio: ¿a qué edad nosotros llegamos al camino del Eterno? ¿A qué edad aceptamos el mensaje? ¿A qué edad nos convertimos, como la gente comúnmente lo dice? Porque dependiendo de la edad, vamos a encontrar dentro de nosotros más resistencia o más filtros, más velos.
que en hebreo se llama kelipot. Y estos velos o estos filtros son los que impiden que muchas veces la palabra pueda cumplir la función por la cual fue impartido, que es ejercer cambio. Por eso es que la Escritura en la carta a los Hebreos nos dice claramente que la palabra es como una espada de dos filos y separa, parte en dos. Si la palabra es como una espada y penetra y parte, quiere decir que cuando la palabra es impartida y está tocando un tema, por ejemplo, el tema del respeto, y la persona que está recibiendo el mensaje es irrespetuoso, esa palabra para él va a ser como una espada. Porque esa palabra lo va a incomodar, lo va a hacer sentir mal, no, que no me gusta y como que me voy y me pongo a ver el teléfono, a mirar para todos lados y no presto atención. ¿Por qué no presto atención? Porque es un tema que no me gusta, que me incomoda. Porque de alguna forma es como si me estuvieran mostrando un retrato de mi vida. Y ahí estoy viendo mis defectos. Y como hay algo que todos tenemos, que es la soberbia o el orgullo, la persona no acepta que tiene ese problema. Y por lo tanto, rechaza esa palabra. Y así como lo hace en ese tema, lo puede hacer en muchos temas. Quiere decir que el trabajo de desaprender, el trabajo de rectificación, el trabajo de renovación no es instantáneo, es progresivo. Y ese trabajo es el que se llama santificación. La santificación es la que va permitiendo que cada día yo vaya procesando más mi vida para ser realmente el reflejo de la imagen del Eterno. Porque de esa manera fui creado. Y así voy a ser visto como hijo. Por eso es que la Escritura en Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria, para honra mía, los he creado. Dice, los he creado, los formé y los hice. Los he creado, hablando del alma. Los he formado, hablando del cuerpo. Y yo los hice, hablando de su hombre interior, la forma como fuimos constituidos. El aliento de vida es del Eterno. Él lo coloca y lo quita. Ese es el Rúa. En Primera de Tesalonicenses, la palabra nos dice: y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, que es como se ha traducido en nuestras versiones de la Biblia, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yehoshua el Mesías. Quiere decir que estas tres áreas, nuestro hombre interior, nuestra alma y nuestro cuerpo, tienen que ser guardados. ¿Pero de qué forma? Irreprensible. Entonces, ¿hasta qué punto estamos guardando nuestra vida de esta forma? Ahora, ¿qué sucede? De esta manera fuimos creados, o así fuimos constituidos. Y al ser creados de esa manera, y de allí el hecho de caminar en santidad, porque el Eterno es santo, sed santo como vuestro Padre es santo. O sea, un hijo refleja la imagen de su padre. Si el Padre es santo, el Hijo es santo. Ese es el deber ser. Entonces la Escritura nos muestra que cuando el Eterno crea al Adán y establece este proyecto desde lo celestial en lo terrenal, el hombre, al ser creado al final de todo, el hombre es lo último de la creación. El hombre debe empezar a interpretar, empezar a leer, a ver todo lo que rodea su entorno en lo que es conocido como el Edén, y allí él tiene que empezar a revelar la presencia celestial en ese lugar. O sea, el hombre
tiene que hacer que todo lo que lo rodea pueda conectarse con lo celestial. Esa es su labor. Y de esta manera él va a ejercer autoridad y va a sojuzgar todo lo que está en este sitio, en este plano terrenal, porque fue creado para eso. Por eso es que somos representantes del Eterno. Por eso es que somos vistos como embajadores. Quiere decir que el Eterno nos ha dotado de una investidura celestial para representarlo en este plano terrenal que a nivel espiritual es inferior. Por eso se habla de un mundo superior y de un mundo inferior, pero es por asunto de espiritualidad. Aquí estamos en un nivel inferior, por eso vemos mentira, asesinato, robo, envidia, celo, orgullo, vanagloria, celos, mentiras, vemos de todo. En el plano superior no. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que este plano terrenal se conecte con lo celestial, que es lo superior. Y de esta manera los dos se hagan como uno. Cuando lo que yo estoy enseñando también yo lo practico e impacto la vida de otro, entonces yo estoy haciendo que el reino de los cielos esté en medio de ese lugar. Repito, cuando yo estoy enseñando y aquello que yo estoy enseñando yo también lo vivo, yo también lo practico, y yo con la enseñanza y con la práctica, con la conducta, con el comportamiento, estoy confirmando que lo que yo enseño lo vivo, porque estoy enseñando del respeto y yo soy respetuoso, y de esa manera impacto al entorno. La Escritura dice que de esa manera es como hacemos que el reino de los cielos esté en medio nuestro. El reino de los cielos está en medio nuestro. Cuando el Mesías estaba enseñando y con sus acciones evidenciaba que la enseñanza, como la gente lo decía y se admiraba, porque enseñaba de una forma en que nadie enseñaba, y dice, lo enseñaba con autoridad, como aquella persona que tiene la capacidad de enseñar sobre el respeto porque es respetuoso, de santidad porque es santo. Ellos se admiraban de ver la autoridad con lo que él enseñaba, o la forma como enseñaba. Y de esta manera, el Mesías dice, el reino de los cielos está entre nosotros, porque lo que él está enseñando y evidenciando con su conducta genera un impacto. Nosotros con nuestra vida, ¿a quién impactamos? Nosotros con nuestra vida estamos haciendo que el reino de los cielos esté en medio nuestro. Pablo, hablando de nuestra vida, dice, somos cartas abiertas. Y si somos cartas abiertas, quiere decir que las personas pueden leernos. Cuando nos ven, ¿qué leen? Ustedes no se han fijado, por lo menos en Venezuela, que es de donde yo soy, muchas veces dicen, para ser yo cristiano o para ser yo evangélico como fulano, mejor me quedo en mi casa. O sea, el ejemplo que está dando esa persona es el peor. O sea, esa persona que dice ser creyente es de tropiezo para su vecino, porque con su actitud no está reflejando la imagen del Eterno. Con su actitud no está manifestando el reino de los cielos, porque está hablando o está actuando a lo mejor con una conducta que no es la correcta, porque todavía hay muchas obras de la carne, todavía hay muchos atributos, muchas cualidades que no ha procesado. Y por eso decía previamente en quién nos estamos convirtiendo. Cuando empezamos a ver la palabra es ¿para qué? ¿Con qué objetivo estudiamos la Escritura? ¿Para tener solamente un conocimiento teológico? ¿O estudiamos la Escritura para convertirnos verdaderamente en hijos y caminar conforme a lo que nuestro Padre espera de nosotros? Entonces, ¿qué sucede? El Eterno
establece de forma muy clara que hay un árbol que está allí en medio del huerto y que este árbol, del fruto que hay, no se puede comer. No se puede comer. Entonces, el día en que coman de ese fruto, de ese árbol, en hebreo dice, y muriendo morirás. Y muriendo morirás. O sea, cuando tú experimentas tu muerte en tu neshama o en tu hombre interior, y eso queda como dormido, tú pierdes esa conexión, ese vínculo espiritual con el Eterno. Porque lo que te conecta con el Eterno es el neshama, no el alma. Es el neshama. Esa es la parte espiritual o el hombre interior que tenemos nosotros para estar en contacto con el Eterno. Entonces, cuando vemos en la Escritura que la palabra nos dice que no se puede comer de ese fruto, de ese árbol, y esta pareja come del fruto del árbol, dice la Escritura, muriendo morirás. Y de esta manera en que muriendo morirás, como dice la palabra, vemos que la Escritura nos dice ahora, luego de que el hombre come, no cuando la mujer come, cuando el hombre come, dice, y fueron abiertos sus ojos. Y con este punto quiero culminar la clase. ¿Cómo es posible que al pecar o transgredir, porque ejecutaron las dos, que son diferentes, no es igual pecado que transgresión, aunque la religión todo lo define como pecado y es incorrecto, ellos a incurrir en las dos, tanto el pecado como la transgresión, cuando Adán come, dice la palabra que sus ojos fueron abiertos. ¿A qué ojos se está refiriendo entonces? Porque ellos veían. Entonces volvemos a lo que venimos enseñando. Nosotros fuimos creados primeramente con un neshama, con un hombre interior. Y ese hombre interior que se conecta con lo celestial, con lo espiritual, porque fue creado para eso, para tener ese vínculo fuerte con el Eterno, ese hombre interior, al momento de pecar, al momento de transgredir, ese hombre interior quedó como dormido, o lo que la Escritura dice, muerte espiritual. Por eso la palabra habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el neshama, al quedar como dormido, como muerto, quiere decir que lo que queda ahora despierto y tomando decisiones y actuando es el alma. Pero el alma no tiene la misma conexión con el Eterno que el hombre interior. O sea, el alma está constituido o hecho de una forma que conectarse con el Eterno es complejo. Por eso es que el hombre a través del alma en el mundo trata de interpretar lo espiritual y es difícil, porque la palabra dice que lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Y para discernirlo espiritualmente tiene que ser con el hombre interior, no con el alma. El hombre, el Adán falla, el Adán peca, el hombre interior queda como dormido, queda como muerto, el alma es lo que queda despierto y ahora los ojos del alma son los que ven y es el que empieza a interpretar al mundo. Como el alma es la que empieza a interpretar al mundo, pero no tiene una conexión directa con el Eterno, el alma empezó a ver realidades. El alma ve realidades. El hombre interior ve la verdad. Porque la verdad viene del plano superior. La realidad es la que se proyecta en el plano inferior. Entonces hay una realidad que es la que el mundo proyecta y son los diferentes escenarios que vemos todos los días. Y está la realidad que yo voy construyendo en mi alma de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi personalidad.
Entonces cada uno tiene una realidad interna y una en común que es la externa. Si vivimos en el mismo país, en la misma ciudad, evidentemente, tendremos muchas cosas de esa realidad externa en común que son propias de la cultura y del país. Entonces, esta realidad interna que yo poseo a través de mi alma empieza a interpretar todo. Pero resulta que ahora lo espiritual, lo celestial, queda oculto, porque no tiene el alma la capacidad de verlo. No tiene la capacidad de verlo. Se lo pongo en un ejemplo para que lo capten mejor. En un momento, Israel siempre estaba siendo atacado, y en un momento que lo estaban atacando y siempre estaban encima, ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que cada vez que vamos a atacarlos, resulta de que ya ellos saben cuándo, cómo, por dónde los vamos a atacar y ya están preparados y perdemos? Entonces alguien le dice al rey, Señor, lo que pasa es que ellos tienen a una persona que llaman profeta, y este profeta, su Dios les revela todo. Y por eso es que ellos se dan cuenta cuando vamos a atacar, porque tiene esa revelación. Entonces, al saber esto, el rey dice, vamos a matar al profeta. Vamos a matar al profeta. Y se va todo un ejército a matar a un solo hombre. Cuando ese ejército rodea la casa del profeta, el siervo del profeta andaba inquieto y el profeta durmiendo. Y el siervo despierta al profeta, está despertando al profeta, que estamos rodeados, que nos van a matar, que despiértate. Y el profeta tranquilo. El siervo está inquieto, angustiado, tiene ansiedad, tiene miedo, los van a matar, están rodeados, hasta que llega un momento en que el profeta dice lo siguiente. El profeta dice al Eterno, ábrele los ojos. ¿Y acaso el siervo no tenía los ojos abiertos que está viendo el ejército? Claro que sí, pero los ojos que tenía abierto el siervo son los ojos del alma. Y el alma capta la realidad, y la realidad era que estaban rodeados. Pero el profeta, por estar en una posición espiritual superior, él tiene un Neshama que se conecta con el Eterno y tiene la capacidad de ver cosas que no están sujetas ni a tiempo ni a espacio. Y por lo tanto el profeta, como está en esa posición y en esa condición espiritual donde no está sujeto, no está limitado a tiempo y espacio, él en su Neshama veía todo lo que está afuera, tanto lo espiritual como lo terrenal. Cuando el profeta le dice al Eterno que le abra los ojos al siervo, el siervo ahora se da cuenta que el ejército que estaba con el profeta, que era de seres espirituales, era mayor que el ejército terrenal que los estaba rodeando. Por eso el profeta está tranquilo, porque sabe que son mayoría, mientras que el siervo, guiado por su alma, viendo la realidad, se siente atormentado. Esto nos indica que si nosotros no trabajamos el alma, si no trabajamos todos estos atributos que mencionamos, vamos a seguir siendo dominados por la realidad. Y basado en nuestra realidad, generamos un criterio distorsionado de todo, y en función de eso vamos reaccionando. Y vivimos en este mundo reaccionando. Pero cuando nosotros empezamos a superar esas limitantes del alma, empezamos a rectificar, a superar, a corregir todos estos aspectos y quitamos todos estos filtros, ahora nuestro hombre interior no tiene ninguna barrera, ningún impedimento para caminar en la verdad espiritual. Quiere decir que ahora tenemos la capacidad de estar en este mundo y ver cosas que otros no ven,
producto de nuestro nivel de santidad. Esa elevación espiritual a través de la santidad es la que nos permite caminar en la verdad y no en la realidad. Por eso el Mesías les dice en un momento dado: ustedes conoceréis la verdad, y la verdad, no la realidad, la verdad los hará libre. Pero el público que le está hablando no está en la cárcel, está en la calle. Entonces, ¿cómo que la verdad lo va a hacer libre si están en la calle? ¿De qué libertad me está hablando? ¿O de qué prisión me está hablando? Me está hablando de la prisión, de la cárcel, que es la realidad, que es este mundo. Pero cuando tú te conectas con la verdad, cuando tú te elevas espiritualmente, cuando tú llevas a un nivel de santidad que va más allá, entonces la verdad tú la puedes percibir y guiarte por la verdad y tomar decisiones. Pero cuando tú no trabajas tu alma va a seguir dominando, tu alma va a seguir afectando, y eso va a traer como resultado que el alma, guiada por la realidad, termine reaccionando frente a todo esto. Y entonces no trasciende nuestra vida. Porque estamos presos, sujetos a una realidad. Y debemos superarla. Pero debemos quitar los filtros que hay dentro de nuestra vida. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la intriga, la hipocresía y tantas cosas que tenemos, que Pablo las define como obras de la carne. Estas obras de la carne causan mucho daño y no se trabajan. No se trabajan. Nuestro deber es enseñar todo aquello que permita que la persona pueda lograr un crecimiento personal, tratando de minimizar todas las obras de la carne y el impacto que genera en nuestra vida, y al mismo tiempo alimentar, nutrir, fortalecer nuestro hombre interior, para que nuestro hombre interior sea el que domine, sea el que controle, sea el que guíe. Si nosotros empezamos a alimentar al hombre interior con la palabra, y empezamos a alimentar al hombre interior con diferentes enseñanzas, pero al mismo tiempo, no estamos desaprendiendo, no estamos procesando el alma, no estamos renovando el alma, no estamos trabajando el alma, lo que vamos a generar dentro de nuestra vida es un conflicto mayor, porque ahora tenemos dos fuerzas que están luchando dentro de nosotros. Una, que es el alma convencida por una realidad y que quiere reaccionar, y por otro lado, un hombre interior, un Neshama, que producto de la verdad que le están enseñando, transmitiendo, quiere tomar decisiones. Y dentro de nosotros hay un conflicto entre lo que es el deber ser conforme a la palabra y lo que queremos conforme a un alma no renovada. Entonces el proceso tiene que ser como Pablo lo enseña. Pablo lo enseña en Romanos 12. Tenemos que primero no adaptarnos al mundo, porque el mundo nos muestra una realidad y nosotros tenemos que aprender a guiarnos por la verdad. Primero. Segundo, tiene que haber una renovación interna en nuestra mente, que viene a ser el proceso que se da en el alma, para que de esta manera se dé la transformación externa, que es la manera como expresamos todo por el comportamiento, la conducta y la actitud. Entonces, cuando esta renovación interna del alma, este proceso del alma, esta depuración del alma se dé, pero al mismo tiempo estamos alimentando el hombre interior, lo estamos nutriendo, lo estamos fortaleciendo, el hombre interior tendrá más fuerza para guiar al cuerpo, porque el alma no tiene fuerza. Está desaprendiendo, se está depurando, se está procesando, se está renovando. Entonces el hombre interior va a empezar a ganar, y eso es lo que va a transformarse en caminar en santidad. Y así podremos ser en este mundo
el reflejo de la imagen de nuestro Padre, que nos creó conforme a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen que estamos reflejando? Porque eso es lo que va a evidenciar quién es nuestro Padre. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Si por alguna casualidad están viendo nuevamente la clase, que yo les recomiendo que las estén viendo nuevamente, yo les recomiendo que las vean nuevamente. Si surge alguna pregunta, me la escriben en privado o la escriben al grupo para que todo el mundo la vea y así todos aprendemos, y yo con mucho gusto la voy a responder. ¿Ok? Que el hombre interior está creciendo. Sí, el hombre interior se va nutriendo a través de la palabra, va alimentándose, se va nutriendo, se va fortaleciendo. Pero si no procesamos el alma, si no renovamos el alma, si no desaprendemos, entonces va a ser peor. Porque dentro vamos a generar una batalla, que es la que se libra en la mente, que va a ser muy fuerte. Y muchas personas de pronto no están preparados para vivir ese tipo de conflicto. Entonces simplemente se rinden y se dejan guiar por el que domine más, que regularmente viene a ser el alma. Y esas son a las personas que Pablo llama los hombres carnales. Bueno, me despido entonces. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos y shalom.